Muy buenos días, bienvenidos a cada uno. Esta mañana nosotros vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos capítulo 3, versículos 19 hasta 31. Para cumplir Romanos capítulo 3, estamos en este proceso de estudiar Romanos. Y yo quiero repasar también muy breve lo que ya estudiamos. En capítulo 1 y capítulo 2, Pablo tomó el tiempo para mostrar que no hay una diferencia entre los judíos y los gentiles. Y él está diciendo, los judíos están juzgando judíos por la ley, pero los que están juzgando por la ley, ellos también no obedecen la ley. Los que están enseñando y los que son judíos, los dos están en peligro. Los gentiles y los otros que siguen otros dioses que no son dioses, pero no tienen la ley o no bajo la ley, ellos también son culpables y ellos están usando su propio estándar para juzgar a los demás, y los que están juzgando hacen lo mismo. Y él está diciendo que ninguno puede escapar a este juicio de Dios. Cada uno de nosotros somos pecadores, no importa si es judío o gentil o cualquier cosa, cada persona Dios va a juzgar por su estándar. ¿Cuántas veces escuchamos gente que tiene su propio estándar? Yo escucho también entre cristianos que tienen su propio estándar. Yo no soy tan mal. Yo asisto a la iglesia cada domingo. Yo estoy involucrado en las clases de discipulado. Yo conozco mucha gente que no está involucrada en la iglesia. Yo conozco gente que no está orando como yo. Y tenemos nuestro estándar. Pero puedo decirle algo. Dios no va a usar nuestro estándar para juzgar nosotros al fin. Él va a usar su estándar. Su estándar es de la Biblia. Nosotros no es para compararnos entre uno y el otro para ver si somos mejores que otros o no. Es para poner en ese espejo de la Biblia nuestro estándar, el estándar de Jesucristo, donde estamos en comparación a Jesucristo, el estándar que Dios puso. Ninguna persona es perfecto. Es que Pablo está diciendo, cada uno de nosotros somos pecadores y necesitamos un Salvador. No podemos salvar nosotros mismos. Ninguna obra es suficiente. La palabra dice también, si nosotros vamos a romper parte de la ley una vez, somos culpables de toda la ley. Nadie puede ser salvo por cualquier tipo de obra o religión, solamente en Jesucristo. Es que Pablo está enseñando. Entonces, él va a explicar mejor en Romanos capítulo 19 hasta 31, en capítulo 3, que queremos estudiar esta mañana. 19, Romanos 3, 19, que dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Él está diciendo aquí que ellos no están bajo una ley que sirve. Él está diciendo aquí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Él está hablando de los judíos que recibieron la ley con Moisés. Los que están bajo la ley, los otros gentiles inconversos en el mundo, que no son judíos y todos culpables también. Pero dice aquí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Él está diciendo aquí, en 20, ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado por la ley. Dice, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el ¿qué? Conocimiento del pecado. Ya estudiamos y ya entendemos que la ley vino a los judíos para mostrarles que son pecadores en necesidad de un Salvador. La ley vino no para salvar a nadie. La ley vino para mostrar que somos pecadores, mostrando nuestra necesidad por un Salvador a los judíos. La ley nunca vino para salvar a nadie. No puede salvar a nadie. No es porque la ley no es buena. No es porque la ley no sirve porque tiene errores. No es porque nosotros, porque somos pecadores, no podemos encontrar una manera para cumplir toda la ley. Porque la palabra dice, se ofende en un parte de la ley, culpable de toda la ley. Entonces nadie puede ser justificado por la ley. Pero la ley vino para mostrar qué mal somos, para entender la necesidad por un Salvador. Era un ayo, la palabra dice, como maestro, enseñando, preparando nuestro corazón para aceptar a Jesucristo cuando viene.
Antiguo Testamento mostró eso también, que la ley vino para mostrar, es una figura mostrando también con el altar, cuando estamos dando sacrificios, el sacrificio mostrando Jesucristo viene, mostrando como los animales sin mancha, sin pecado, como Jesucristo. Y puso su sangre en un parte al lado del altar y su carne en el otro parte, como Jesucristo, cuando derramó su sangre, cayó de tierra para hacer nuestro sacrificio de Dios, sacrificio perfecto una vez. Es un cuadro. En el Antiguo Testamento está mostrando los cuadros del altar y la ley, mostrando la necesidad de un Salvador y también que Jesucristo, nuestro sacrificio, viene pronto. Es porque nosotros no tenemos más sacrificios. El sacrificio vino una vez, por todos, pasado, presente y futuro. Entonces dice aquí, en versículo 20 otra vez, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así muy claro. Versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas del Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. ¿No diferencia en qué? No hay diferencia entre judío, no hay diferencia entre gentil, cualquier persona que estaba sirviendo a otros dioses, Jesucristo es la respuesta para todo el mundo. Todos pueden ser salvos. Porque en 22 otra vez, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos. Todos pueden ser salvos. Algunas veces escuchamos que solamente algunos pueden ser salvos. Los que enseñan eso no entienden la palabra de Dios. Hay un montón de versículos mostrando que todos pueden ser salvos. Todos pueden ser salvos. Para todos los que creen en Él. Los que creen. Esa palabra creen es, no solamente cree que existe. El diablo cree que existe. ¿Okay? No está hablando de creer que existe. No, creer es la palabra hecho para decir pon confianza en. Podemos decir para todos los que ponen confianza en Él, cree que existe, acepta como Señor y Salvador para hacer algo real en su vida. No solamente porque yo repetí una oración ya soy salvo. Nuestra relación aquí con el Señor Jesucristo es algo personal. Y porque Él dijo, porque no hay diferencia entre judío, gentil, pero los judíos recibieron la ley. Gloria a Dios, ellos recibieron la ley. Pero el punto es, la ley es para mostrarles quién es el Salvador también. Mira aquí en 23. Es muy claro, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice que todos pecaron, los bajo la ley y los que no están bajo la ley. Cuando Jesucristo vino, Él vino para morir por pecados de todos, los bajo la ley, los judíos y los gentiles, los griegos, todos ellos y todos nosotros. Todos son pecadores. Como la palabra dice, y yo uso también, recuerda, cuando estamos evangelizando, Romanos 3:23 es el primer versículo que usamos para mostrar a la gente que todos son pecadores. Todos son pecadores. Dice aquí, para ser un ladrón, ¿cuántos bancos o oxo o papelería necesito robar para ser un ladrón? Una vez. Yo puedo robar un lápiz una vez, yo soy ladrón. Si yo voy a hacer una mentira, yo soy mentiroso, ¿verdad? Okay. Yo puedo hacer fornicación una vez, soy así, adulterio, fornicación, idolatría. Cosas una vez es suficiente para ponerme en este tema o en esta posición como un pecador. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitan un Salvador. Mira aquí en Romanos 11, versículo 30. Él está mostrando otra vez que todos son pecadores y para el mundo Dios hizo una respuesta al hombre humano, una respuesta por todo el mundo, todos igualitos. Dios no va a juzgar a los judíos en una manera, a los gentiles de la otra manera, todos son igualitos. Ok, Romanos capítulo 11, versículos 30 hasta 32, 30-32. Pues como vosotros también en otro tiempo
erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Podemos ver también en Gálatas 3, 21. En Gálatas 3, 21. Podemos ver aquí donde Dios puso todos bajo pecado. Hay varios lugares en la Biblia para probar los puntos, pero estamos mirando solamente algunos para hacer muy claro que Dios está diciendo aquí en Romanos. En Gálatas 3, voy a leer versículo 21 hasta 29. 21 hasta 29. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Está mostrando que la ley no sirve para salvar a nadie en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, que dice, la justicia fuera verdaderamente por la ley. 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí es muy claro, ¿verdad? El propósito de la ley en 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, maestro, guía, para llevarnos a Cristo. Es el propósito. A fin de que fuésemos justificados por la fe, no por obras o nuestra propia estándar. Y dice en 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo o la ley. Pero venida la fe, mira 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso es muy interesante. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, y los que no tienen fe en Jesucristo son hijos de Dios. No. Voy a enseñarle algo en contra que escuchamos. ¿Cuántas veces escuchamos que todos son hijos de Dios? Dios hizo todos, pero no todos son hijos de Dios. Dios hizo todos, Adán y después. Pero con Adán él pecó y perdimos esta imagen de Dios. En el principio, en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, Dios dijo, hagamos el hombre en nuestra semejanza, nuestra imagen. Dios dijo, hagamos. Cuando él dijo, hagamos, está hablando que Dios Padre, Jesucristo, Espíritu Santo. Versículo 1, tenemos Dios, el primer día Dios. Versículo 2, Espíritu Santo sopló. Tenemos en 26, hagamos el hombre en nuestra semejanza. En capítulo 3, Adán y Eva pecaron. Capítulo 5, ellos tienen hijos en su imagen. Pecador. Y continuó, Jesucristo vino para restaurar esta imagen. Entonces aquí en 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si no nació nuevamente en fe en Jesucristo, no somos hijos de Dios. Los que son hijos de Dios van a estar con Él para siempre, eternidad. Los que no son hijos de Dios, que Él hizo, va a ir al infierno con el diablo. Tenemos que cuidar cuando decimos que todos son hijos de Dios. Si no tienes fe en Jesucristo para aceptar como Señor y Salvador, no eres hijo de Dios. Otra vez, 26 y continuamos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo
Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Miren 29. Y si vosotros sois de Cristo, es condicional. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Los que están en linaje de Abraham son los que aceptan a Jesucristo. Yo entiendo que Abraham tiene hijos y continúa con generaciones. Tenemos a Abraham hasta David, esas 14 generaciones, entre Abraham hasta David. De David hasta Babilonia, cuando llevaron a Babilonia, el otro 14 generaciones. Desde ese tiempo hasta Jesucristo, el otro 14 generaciones. Literalmente Jesucristo está en el linaje después de 42, hijo, ya es Jesucristo. Pero nosotros estamos incluidos en esta familia de Abraham por Jesucristo y salvación. Estamos en el linaje de Abraham, hijos de Dios, hijos de Abraham. Abraham y Isaac es un cuadro de Dios Padre, el Hijo Jesucristo. Cuando Abraham fue a la montaña, allá muy cerca donde Jesucristo era sacrificado, también, hasta el punto que puede literalmente ver entre los dos con los ojos. Abraham fue con su único hijo, Isaac. Isaac llevó la madera con su espada, subió a esta montaña. Cuando estaba allá, Abraham muy grande, 99 años cuando nació, y era muy grande, Isaac. Él no estaba peleando con Isaac para atarle, para ponerle al altar para un sacrificio. Isaac dio su vida para obedecer a Abraham y permite a su papá atarle y puso encima. Y cuando Abraham levantó esta espada o este cuchillo para matar a su hijo, Dios dijo, espera. Dios hizo sí mismo un sacrificio. Él dio a Abraham un animal para sacrificar, pero él estaba listo para dar a su solo hijo que tiene. Es un cuadro. Pero 42 hijos después, Jesucristo. Y él dio el unigénito en la cruz, en la madera. Derramó su sangre para salvar al mundo. No hijo de Isaac, pero hijo de Dios. Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno de ellos por fe en Jesucristo. No porque yo nací. No es algo carnal, es algo espiritual. No todos los que nacieron en la familia de Abraham son de Abraham, pero los de fe. Vamos a rezar. Estamos aquí en Romanos 3:23. Voy a leer 3:23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en ¿qué? Cristo Jesús. Salvación no está en el otro. No está en mi estándar, no está en mis pensamientos, no está en mis obras, está en Jesucristo porque Él sacrificó a sí mismo sin mancha, sin pecado, para derramar su sangre para salvarme de mis pecados. Yo soy pecador en necesidad de un Salvador. Eso es porque dice aquí en 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Específicamente, porque era Jesucristo que murió. Muchas personas quieren salvación y hacer su propia justicia, pero quieren hacerlo afuera de Jesucristo. Algunos quieren recibir el Espíritu Santo sin recibir a Jesucristo primero. Algunos quieren decir, pero yo creo en Dios y brincar sobre Jesucristo. Pero yo oré a María alrededor de Jesucristo. Pero yo recibí el Espíritu Santo, que no puede hacer sin Jesucristo, para ir bajo Jesucristo. O por mis obras. El diablo quiere para nosotros ser religiosos. El diablo quiere para nosotros creer en Dios. Pero no acepta a Jesucristo. Porque no hay otra manera. Judío o griego, gentiles, mexicanos o yuca gringo. No importa. Todos bajo lo mismo.
Dice aquí en 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a ver varios versículos. Puede poner un pedazo de papel o algo aquí en Romanos 3, 24, porque regresamos aquí un momentito. Pero yo quiero mostrarle como 6 o 7 versículos diferentes. Justificado por la gracia, redención de Cristo. Mira aquí en Mateo 20, 26. En Mateo capítulo 20, versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. 28 es el clave. Como el Hijo, Jesucristo, del hombre, no vino para ser servido, ¿pero qué? Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo vino para servir. Está mostrando la actitud correcta para servir, amar uno al otro. Jesucristo vino para servir y amarnos. Vamos a ver en Romanos 4, 16. Estuvimos en Romanos, pero vamos a ver Romanos 4, 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley o judío, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Muy interesante. Muy interesante cómo Él se paró para mostrarles todos, sino también para la que es de la fe de Abraham, no solamente de los bajo la ley, el cual es padre de todos nosotros, como adopción, como la palabra nos enseña. Vamos a ver en Efesios 2:8. Efesios 2:8. Ustedes posiblemente pueden repetir ese versículo sin ver, porque pasamos varias veces en Efesios. Vamos a leer Efesios 8 y 9. 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No la ley, no obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don o regalo de Dios. 9. No por obras, no por tu estándar, no por tu religión, no por tu otro camino. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, mira que yo hice, yo soy mejor. Nadie es bien suficiente para ser salvo sin Jesucristo. Este no es algo que tenemos que pelear para entender. No tenemos que pelear nuestra mente para entender este. Dios hizo muy claro, hey, mira, ninguno de ustedes está bien suficiente para ser salvo por tus obras y pensamientos y tu carne y tu manera. Si no tiene el Hijo, no tiene la vida. El 1 Juan capítulo 5, versículo 12. Tiene el Hijo, tiene la vida. No tiene el Hijo, no tiene la vida. ¿Por qué? Porque tus obras no sirven. Pero estoy bajo la ley. Ofende un parte una vez, hace 40 años, mintió una vez, culpable de todo. Nadie es justificado por la ley. Nadie es justificado por sus obras o estándar. La palabra dice que somos necios para hacer una comparación entre nosotros, entre uno y el otro. Porque ese no es el estándar está aquí, de Dios. Mira aquí en Colosenses 1:12. Colosenses 1, versículos 12, 13 y 14. Dice aquí, con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El sangre de Jesucristo, no hay el otro. Vamos a ver 1 Timoteo. Menciono otra vez, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Aquí es algo que normalmente causa un shock a algunos de mi clase cuando estoy repasando este versículo. De cualquier otra religión tiene menos fe en Jesucristo, que dice aquí, porque hay un solo Dios. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es?
Jesucristo hombre. ¿Cuántos mediadores hay entre el hombre y Dios? Uno. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces no es el otro. Si estamos orando al otro para alcanzar a Dios, no sirve. Si estás orando un sacerdote o su pastor o María o los apóstoles o los santos, no. Hay un mediador entre Dios y nosotros. ¿Quién es? Es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro abogado. La palabra dice, es Él que murió en la cruz. Nadie más. Nadie más vino aquí de los cielos, Hijo de Dios, para vivir una vida sin pecar por 33 años y morir para terminar la ley sin pecado, que murió y dio su vida para rescatarnos de una ley o no bajo la ley, para rescatar a nosotros del pecado, del infierno, porque cada uno está en camino allí. Pero, pastor, por 4,000 años antes que Jesucristo vino, entre Adán y Jesucristo, ¿qué hicieron? La palabra dice que siempre era por fe. Recuerda cuando Pablo dijo Abraham por fe y David por fe, fe que Jesucristo viene. Ellos tienen, en Salmos está escrito hasta detalles como Jesucristo va a colgar en la cruz. Isaías está explicando todas esas cosas. En el Antiguo Testamento los profetas, más como 300 profecías en el Antiguo Testamento que habla de Jesucristo cuando va a venir como reinar hasta el fin. Está mostrando todo, pero en el Antiguo Testamento muestra dónde va a nacer, habla de la estrella, habla de un virgen, habla cómo llegar, cómo va a morir. Todos ellos saben, su fe estaba en Dios y su palabra que Jesucristo viene. Y cuando ellos murieron por su fe, cuando pasó allá en Hades, en el lado con Abraham, esperando por este día, cuando Jesucristo viene y cuando Él vino y murió, la palabra dice que Él llevó a ellos a los cielos para estar allá con Él y están allá. En el otro lado de Hades, todos los que no son creyentes, todos esperando por este gran trono blanco para el infierno, el lago que arde con fuego y azufre. Hades y el lago que arde con fuego y azufre es dos cosas diferentes. Uno está esperando para el otro. Entonces aquí podemos ver, hay una diferencia. Vamos a ver en este mismo 1 Timoteo 2, 5 y 6, ya leímos. Vamos a leer aquí en Tito capítulo 3, a la derecha de Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Tito capítulo 3, versículos 5 y 7. 5, 6 y 7, perdón. 5, 6 y 7, que dice Tito capítulo 3, 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí está. Dos lugares más, muy rápido, porque quiero continuar y terminar. Hebreos 9, 12. Hebreos 9, 12. Aquí en el Antiguo Testamento tenemos los que están poniendo su fe en sus sacrificios y los animales y todo. Y aquí tenemos en Hebreos capítulo 9, versículo 12, que dice, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hablando de Jesucristo. 1 Pedro 1:18 está hablando de eso también. 1 Pedro es el último versículo antes que regresamos a Romanos. 1 Pedro 1:18. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Puede ver aquí en 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero animal sin mancha y sin contaminación. Ahora entendemos por qué en el Antiguo Testamento, cuando están haciendo sacrificios, usan un cordero, animales sin mancha, sin un color diferente, algo físico, para mostrar que Jesucristo no tiene una mancha, no tiene pecado, 100% limpio. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que ellos tienen que ofrecer siempre sobre el altar, un cuadro mostrando que Jesucristo viene para ser su Salvador. Jesucristo es Salvador del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Por ellos y por nosotros. En el Antiguo Testamento, algunos bajo la ley, algunos no, pero salvación es fe en Dios y que Jesucristo viene es por fe y obedecer a Dios. Siempre están allá haciendo sacrificios y otras cosas por sus pecados, porque ellos creen en Dios para ver, wow, cada mes estoy aquí ofreciendo sacrificio aquí, porque yo soy pecador, wow. Yo no puedo pararlo, es increíble. Está continuando mostrando que Jesucristo viene para salvarles. Jesucristo es la respuesta por todo el mundo. No es porque Dios se cambió. Como Él dijo, desde el principio del mundo, Dios ya hizo un plan para salvarnos. Muy bonito, ¿verdad? Qué amor de Dios. Hasta Abraham. Abraham, no, tú no vas a sacrificar a tu hijo, es mi hijo. Todavía, mi hijo. No tu hijo. Es un cuadro mostrando que viene. Mi hijo va a salvarles. Abraham es padre de muchos. Vamos a rezar Romanos. Vamos a Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tenemos aquí varios versículos para mostrar. Vamos a verlos. Podemos ver Hechos 13, 38. En Hechos. Aquí está probando este punto en 25 que dice: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Está hablando de Jesucristo. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aquí muy claro, muy claro. Romanos 4, 16. No. Hechos 17, perdón. Hechos 17, 29. Estoy mirando a otro lugar. Ya leímos el otro. Ese es Hechos 17, versículo 29 y 30. Hechos 17, 29 y 30, que dice: siendo pues linaje de David, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Salvación es para arrepentirnos, para decir: yo soy pecador.
Arrepentimiento es para reconocer que yo soy un pecador. Dios, es mi culpa que peco. No es culpa de mamá y papá. No es mi jefe, no es mi vecino, no es mi hermano. Mi culpa es mi responsabilidad. Yo soy pecador en necesidad de un Salvador. Yo tomo responsabilidad por mis acciones. ¿Cuántas veces escuchamos? Pero esta persona me hizo hacerlo. O mejor, como cristianos, el diablo me hizo hacerlo. El diablo no puede causar a nosotros hacer nada. Es nuestra decisión. El diablo puede hablar en nuestra mente para causarnos pensar cosas, pero nosotros hicimos decisión para pecar. Yo necesito redención de un Salvador que puede salvarme, que es en Jesucristo. Podemos ver aquí en Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todo está apuntando otra vez. Jesucristo, su sacrificio en la cruz, su sangre derramó para hacer salvación posible por todos los hombres. Abraham, David y todo el Antiguo Testamento estaba esperando por este momento, por este día. Y los presentes estaban esperando por ese día. Los después, como nosotros, 2000 años después, es por este día que podemos ser salvos. Es lo mismo por cada uno. Tenemos en 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15. Dice aquí en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién dijo que yo soy el primero? ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Este Pablo que escribió la mayor parte en el Nuevo Testamento, él está en referencia con él era pecador, peleando contra Dios, pero por su amor Dios le salvó y por fe él aceptó que estoy pecando contra Dios, aceptó responsabilidad por sus acciones y él entendió que necesita un Salvador, Jesucristo, y él aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador y cambió toda su vida. Él dijo, yo soy pecador peor. ¿Cómo es posible? Yo maté cristianos, yo puse cristianos también en el cárcel. Estuve allí para arrestar muchos en muchos lugares. Yo personalmente causé cada cristiano sentir miserable, Pablo dijo. Yo soy jefe de todos los pecadores. Yo necesito un Salvador más que todos. Pero de verdad, pecados. Okay. Como dice allá en Apocalipsis 21:8, todos idolatría, fornicación, adulterio y todos los mentirosos tendrán un parte en el lago que arde con fuego de azufre, que es la muerte segunda o el infierno. Pecado es pecado. Ok, vamos a rezar a Romanos 3 y vamos a continuar para terminar este capítulo. Podemos entender aquí, vamos a leer Romanos 3, 23, incluyendo 25, hasta 26 y 27 y 28. Y hasta 28, ¿ok? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley?
por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Somos justificados por fe en Jesucristo. Para arrepentirnos va a decir que yo soy pecador. Yo sé que no hay ninguna buena cosa en mí y ninguna buena obra que yo pueda hacer para salvarme. Ninguna religión puede salvarme. Cualquiera de los dioses que la gente está sirviendo, ese no sirve. No todos son igual. Mi estándar no es un estándar para usar por mi salvación. Es el estándar de la palabra de Dios que dice es Jesucristo. Y la palabra literalmente dice aquí en 1 Juan 5:12. Yo sé que el mayor parte de ustedes pueden repetir sin ver, pero vamos a ver en 1 Juan, capítulo 5, versículo 10, vamos a empezar allí. 1 Juan, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El Hijo está escrito para saber. Para saber si eres salvo o no. Pero pastor, yo no sé si de verdad yo entiendo qué está diciendo, pero yo no sé si soy salvo o no. El Hijo aquí escribe esas cosas para saber. ¿Cómo puedo saber? ¿Tiene el Hijo? ¿Tiene el Hijo? Ya, ¿tiene el Hijo? Sí, eres salvo. ¿No tiene el Hijo? No eres salvo. Pero yo soy miembro de Iglesia Bautista Medio Norte. Y mis padres por 20 años. Somos fieles a la iglesia cada domingo. Estoy tomando todos los cursos de discipulado y estoy repasando nuevamente y voy a empezar el seminario. Felicidades. ¿Tiene el Hijo? Todavía. No eres salvo. No eres salvo. Y después de ser salvo va a entender la Biblia porque la palabra dice que no tiene Espíritu Santo adentro para abrir tus ojos, para enseñar la palabra de Dios sin Espíritu Santo. Y no puede tener Espíritu Santo si no tiene el Hijo. No tiene el Hijo, no tiene Espíritu Santo, no tiene salvación sin entendimiento. No puede entender. Si estás sentando aquí esta mañana y no tiene el Hijo de Dios, no tiene Espíritu Santo y todo lo que estoy enseñando estoy aburriéndote porque no puede hacer conexión aquí. Literalmente es como esto. ¿Cuándo va a terminar? Tenemos que tener el Hijo para tener Espíritu Santo, para tener vida eterna, para tener un Salvador, para tener entendimiento, para tener paz, para tener gozo, para tener un hogar en los cielos, para ser hijo de Abraham. Todo empieza con Jesucristo. Todos, no importa quién es. Es su sangre, no tu sangre. No sangre de animal. Es de Jesucristo. Es que Pablo está diciendo, ustedes en capítulo 1 y 2 están justificándose por sus obras y los que están juzgando hace lo mismo, judío o gentil, no importa, pero ninguno de esos sirve. No sirve. Es Jesucristo por todo el mundo. Somos hijos de Abraham por salvación, por fe en Jesucristo. Tiene que tener el Hijo. Pero yo creo que el Hijo existe. Yo creo que de verdad Dios es Dios en el mundo. Yo creo que Jesucristo vino y yo creo que Jesucristo murió en la cruz y yo creo que Jesucristo resucitó. Ok, pero la palabra dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, si cree en tu corazón que Jesucristo vino y murió y resucitó, eso es para justicia, pero con la boca confiesa a Jesucristo por salvación. ¿Qué está diciendo? ¿Cree eso? Excelente, pero ¿tiene Él? Yo creo, ese pasó conmigo esta semana pasada.
Esta semana pasada yo tenía una oportunidad para hablar con un joven y mamá y papá que no son miembros de esta iglesia. Estoy ya en mi oficina hablando. Ese joven tiene como grande oficina, 18 o 20 años. Estuve hablando con él, con sus padres. Él tiene algunos problemas en este mundo. Y sus papás me llamaron para pedir una cita. Sí, claro que sí. Trajo su hijo. Su hijo estaba sentado enfrente de mí y sus padres están aquí al lado. Y le pide, ¿cómo puedo servirle? Mis padres quieren que paso aquí. Ok. ¿Qué quieres tú? Yo quiero que mis padres tengan paz y... excelente. ¿Pero qué quieres tú? Cuando yo continué a hablar con él no estaba ahí en mi oficina para hablar conmigo, para ser salvo. Él estaba ahí por sus padres. Él tiene deseo para agradar a sus padres, pero él no estaba allí para ser salvo. Él tiene problemas en este mundo y cosas del mundo que él está disfrutando. Pero después de hablar con él me dijo, yo creo en Dios. Sí. Mis padres hicieron muy bien por años para enseñarme que hay un Dios y la palabra de Dios. Y yo creo que Jesucristo vino y murió y resucitó. Ok. Pero puede decirme un tiempo cuando dijo, Dios, perdóname, yo soy un pecador. Estoy tomando responsabilidad por mi vida. Yo voy a reconocer que de verdad yo soy un pecador. Yo sé es mi culpa, yo lo hice. Yo voy a arrepentirme para decir, lo siento, de verdad, del corazón. Acepto que soy pecador en necesidad de Señor y Salvador. ¿Hay un tiempo cuando recuerda eso? No. Entonces no eres salvo. Ya entiende por justicia, pero no confiesa para aceptar a Jesucristo, de verdad del corazón, como Señor y Salvador. No todavía. Le pide, ¿quiere? No, ahorita no. Estoy disfrutando mi vida como es, estoy aquí por mis padres, pero tú no quieres aceptar a Jesucristo. No, ahorita no. Posiblemente un día, pero ahorita no. Y le dije, no puedo ayudarte. De los padres, no para hablar con ustedes, como él no está aquí, pero yo no puedo ayudar a tu hijo. Salvación está en Jesucristo. Yo no puedo ayudarle con paz, tranquilidad, esas cosas que quiere. Yo entiendo su corazón, lo siento mucho, pero voy a decirle cómo orar por tu hijo. Ora así. Dios, salva a mi hijo. Haz lo que tú tienes que hacer en su vida, hasta el punto de quitar su vida, para ganar su atención, para ver su necesidad de un Salvador. Haz lo que tú tienes que hacer para traerle al suelo, para salvar su alma. Y no permita a él morir y el infierno. Haz lo que tienes que hacer. Ese es como orar por tu hijo. Porque es decisión personal de cada persona. Nadie puede salvar a otra persona. Es una decisión personal. Como aquí dice, estoy cansado de vivir en los dos lados. ¿Quién ama? ¿Quién ama más? ¿Mundo o Dios? Porque él dijo, después de aceptar a Jesucristo, cambie su vida, pone una fuerza. Nadie es perfecto. Nadie nunca va a llegar a ser perfecto. Pero ¿cuál es la actitud? Está poniendo una fuerza para vivir por el Señor y cuando peca, pide perdón. Perdóname, Dios, por el pecado. Y continúa. No tengo que ser salvo nuevamente. Soy salvo porque acepté a Jesucristo. Pero estamos poniendo una fuerza para vivir por el Señor. O solamente queremos un Salvador, pero no queremos un Señor. Es diferente también, ¿verdad? Pero eso es que Pablo está enseñando. Vamos a terminar. Él dijo aquí, 27. ¿Dónde pues es la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Esa es la pregunta 29. Ciertamente también de los gentiles. 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión o judíos y por medio de la fe a los de la incircuncisión, gentiles. 31. Luego por la fe
¿Invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, porque en nuestro corazón queremos obedecer la palabra de Dios. Ese es capítulo 3. Qué bonito. Qué amor de Dios. Él dijo, te amo. Pero tú no sabes qué yo hice. Te amo. Yo sé es pecador, fuera de control, siente como miserable algunas veces. No puede salvar a sí mismo, pero yo puedo salvarte. Simplemente acepta el regalo de Jesucristo que yo envié para morir para ti. Es tan fácil. No tiene que tener una educación. No tiene que tener algo especial para ser salvo. Salvación está hecho por Dios. No, todos pueden ser salvos. Pero yo no sé cómo leer. No importa. Si puede aceptar el regalo es para todos. Entonces, si alguien rechaza a Jesucristo como Señor y Salvador, no tiene excusa para decir, pero Dios era tan difícil. No. Yo hice una manera gratis, fácil, por todos y nadie tiene pretexto. Salvación de verdad está en las manos de cada uno de nosotros. ¿Cómo? Porque cada uno tiene su propia voluntad. Dios dijo, no voy a forzar a nadie, puede recibir o rechazar. Uno de los dos. Pero cada uno hace su propia decisión. Aceptar o rechazar. Pero yo no creo en Dios. Necio de corazón, que leímos la semana pasada. El hombre que dijo que no hay un Dios es necio del corazón. No es porque no cree que hay un superior, es porque rechazó desde el principio. Ese es este capítulo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta lección. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día,
¿Cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quiere aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado. Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quiere aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para hacer salvación un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas o preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.